Comprar cosas no te convierte en bruja. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends. Stayed in bed till Wednesday. Fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. Couldn't see that. Como guía en la magia blanca me encuentro constantemente con brujas que se encuentran en esa primera etapa de su magia. Y hay un montón de cosas que os preocupa a los que empezáis en la magia, bueno, y también a los que lleváis tiempo en ella. Como por ejemplo, invocar espíritus por accidente, confundiros con las diferentes terminologías que hay en la magia. Y eso ocurre porque miráis un montón de fuentes diferentes donde vais tomando toda la información. Y no debes preocuparte porque esto es muy normal que te esté pasando. Todos hemos pasado por ahí y esta etapa de aprendizaje es de las más bonitas que hay en la magia. Pero hoy os voy a hablar de un fenómeno en particular que veo en casi todas las brujas que comienzan a practicar su magia, que es comprar y almacenar cosas en vez de estar aprendiendo y estar practicando la magia que habéis aprendido pues a través de vuestra mentora, como por ejemplo los que estáis en mis cursos o los que estáis aprendiendo pues por vuestra cuenta. ¿Qué quiero decir con comprar y almacenar de manera compulsiva sin saber por qué estás comprando esto y por qué estás comprando aquello? Piensa en ese primer momento cuando empiezas a practicar o a estudiar magia, cuando entras en una tienda esotérica, todo te llama la atención y lo quieres comprar para practicar tu magia. De hecho, yo con mis niñas, cuando terminamos de hacer un curso, cuando hacemos los cursos presenciales, dedicamos el día siguiente pues para ir de shopping esotérico y bueno, y se ponen a comprar calderos, saumerios, un montón de velas, sin saber siquiera para qué lo van a usar. No saben lo que están buscando, no saben para qué sirven la mitad de las cosas que están viendo en esa tienda, no se está seguro de qué se puede hacer con todo eso que se veía y luego vienen las preguntas de Margui, me he comprado una vela con forma de puerta, ¿para qué lo puedo usar? O Margui, me he comprado una vela de 3 colores, ¿qué ritual puedo hacer con ella? ¿Sabéis que me habéis hecho esa pregunta? Y compráis y compráis y compráis cosas sin saber para qué sirven, eso sí, con la intención de usarla, pero sin saber qué es lo que realmente habéis metido en vuestra bolsa de la compra. Y ojo, y seguro que con el paso del tiempo y según vayas aprendiendo tu magia, pues dirás, ok, ya sé para qué sirve esa vela de puerta o ya entiendo para qué sirve esa vela de 3 colores. Y lo más probable es que simplemente lo acumules en un armario y ahí pase el tiempo y pase el tiempo y pase el tiempo. Y no encuentras un uso para esas cosas que encuentras para tu magia y aunque las guardes, otra vez llegas a la tienda, otra vez te llama la atención algo que has visto, otra vez lo compras y otra vez lo guardas. Y este ciclo puede durar mucho tiempo si te enfocas en hacer solo la magia que ves en las redes sociales, ojo, en los vídeos que yo misma publico o en cualquier blog de brujería. Te fijas en un montón de brujas y brujos que sacan altares espectaculares, herramientas muy llamativas y eso te gusta y claro, tú quieres ser como esas brujas y por eso compras todas esas cosas, pero ¿qué pasa? Que luego no sabes usarlas. Así que no vayas a la tienda y compres 3 calderos, 6 varitas mágicas, 18 péndulos y 400.000 tipos de piedras que no sabes todavía qué propiedades tienen ni si conectas con ellas. Es más, no tienes ni que comprar velas, es que no necesitas ni velas. Como te he mostrado,
Mira, ¿ves? Con un poco de aceite, una hierba adecuada al propósito que quieras conseguir con esa vela y una mecha, ya tienes una vela. No te tienes que cargar de velas, por mucho que te digamos, tiene que ser con una vela blanca y otra verde y otra amarilla y otra roja. Da igual, si tú no tienes velas en ese momento, así puedes hacer tu vela. Si es para el dinero, pues le metes una hierbecita que sea adecuada para el dinero. Que es para el amor, pues una hierbecita que sea adecuada para el amor. Y ya está. Yo, por ejemplo, te digo muchas veces, para consagrar necesitas velas de té, blancas o rojas. Vamos a ver, ¿tú tienes restos de velas en tu casa o cera? Bueno, pues con esos restos de vela los derrite y en unos tapones metálicos de las botellas puedes hacer tus velas de té. Porque una bruja, por no tener una vela de un color determinado o una herramienta determinada, no puede hacer su hechizo. Una bruja tiene el poder y no tiene que tener ningún impedimento para poder hacer el hechizo que necesita. Y si no tiene lo que en esa red social se dice, o en ese blog de magia se dice, o en esos vídeos decimos, bueno, pues siempre hay una alternativa. No tienes altar, que llama la atención porque nos encanta adornarlo y ponerle unos cáliz espectaculares y unos platos de ritual. Bueno, pues si no tienes altar, mira qué fácil. Con unos cuencos de barro, metálicos o cristal que tú tengas, así puedes hacer tu altar. Y según vaya pasando el tiempo, ya irás adquiriendo pues las herramientas que te vayan gustando. Pero el objetivo de este vídeo es para decirte que hasta que no necesites las cosas, no las compres. ¿Por qué? Porque comprar cosas no te convierte en bruja. Grábatelo. Comprar cosas no te convierte en bruja. Primero hay que aprender, practicar y practicar y practicar y practicar, porque según vayas practicando, tú misma te vas a dar cuenta que sí y que no necesitas para practicar tu magia, no la que yo te diga ni te diga nadie. Y ojo, con esto no quiero tirar por tierra a ninguna tienda esotérica, ¿vale? Porque yo misma dentro de poco os voy a dar la lata porque he abierto mi tienda esotérica, brujeando. Mira, aquí tienes el logo de mi tienda. Pero el hecho de que yo tenga una tienda no quiere decir que todo lo que tú tengas en tu magia tenga que ser de mi tienda ni de la tienda de nadie. Que si no tienes velas, te apañas como buenamente puedas. Porque la magia no se puede comprar, la magia es algo que tienes dentro de ti.
y solo la práctica constante y la exploración espiritual te van a dar lo que estás buscando. Y este vídeo es un poco la continuidad de este vídeo que tienes aquí, te lo ves luego le das a like y te lo ves. Es la continuidad de ese vídeo donde yo te explicaba 5 cosas que no necesitas para ser bruja. Bueno, pues como te digo, no necesitas ni velas, ni necesitas altar, ni necesitas absolutamente nada. Solo practicar y dejar salir tu magia y ojo, y cometer errores, equivocarte, porque los seres humanos somos así, aprendemos a base de errores. Ojo, que a mí me puedes preguntar y yo según vaya viendo comentarios no los respondo todos, pero intento responder la mayoría de los comentarios. Ojo, también te puedes apuntar a mi curso de magia defensiva o magia elemental o al curso de otra bruja o otro brujo con el que tú conectes, ¿vale? No tiene por qué ser al mío. A mí me gusta que lleguen a mi curso personas que conectan conmigo y así podamos sacar a esa bruja del armario y sacar toda esa fuerza. Así que lo primero que debes hacer es organizarte. Apuntar en tu grimorio o en una libreta qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Luego te das un tiempo y vas viendo los resultados o las consecuencias de lo que has hecho. Te fijas en los materiales que has usado, los que te han servido y los que no, y el efecto que has logrado con tu ritual. Y comienza con cosas facilitas, yo le llamo consejos mágicos o tips mágicos. Tienes mi canal lleno de ese tipo de vídeos. Y según vayas practicando, ya luego vas haciendo un ritual de un nivel un poquito más elevado hasta que termines de hacer grandes rituales. Porque yo te voy a seguir mostrando mis altares, porque soy una exagerada y me encanta, pero cuando me veas que uso grandes cosas, altares muy grandes y muy elaborados, por favor, ten presente que aunque no tengas la vela, ya has visto cómo la puedes hacer, que tienes que consagrar con 3 velitas de té y no tienes, ya has visto cómo lo puedes hacer, que no tienes altar, también te he mostrado cómo lo puedes hacer. Y practica y practica y practica para que vayas sacando a esa bruja que llevas dentro y seas tú misma o tú mismo y nunca seas la copia de nadie. Y no necesitas la aprobación de ninguna bruja externa que te ponga un sello, que te diga que eres fantástica como bruja. Y sacar esa bruja que llevas dentro, que tú quedes satisfecha con los resultados y esa es la magia que vale. Bueno, pues espero que toda esta información te haya ayudado un poquito en tu brujería y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.